tener 10 minuticos. La primera pregunta que les hacemos es: ¿cómo se hace presente el neoliberalismo educativo en la escuela pública actual, a nivel mundial, en América Latina, en Colombia, y cómo se refleja en las prácticas escolares de las que ustedes tienen idea, de las que ustedes han explorado? ¿Y por qué esa pregunta? Pues porque básicamente muchas veces cuando se refiere al término neoliberalismo pareciera ser en abstracto, pero creemos que el neoliberalismo se plasma en acciones concretas, en situaciones y escenarios concretos dentro de la educación pública, dentro del aula de clase. Entonces, Darío, tienes por 10 minutos la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos que hacer primero un marco de todo esto, es decir, cómo se hace presente el neoliberalismo educativo y llega a la escuela. Porque hay múltiples entradas, múltiples perspectivas para este tema. Y me parece importante. Discúlpenme, ¿se está escuchando bien o hay eco? Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, gracias. Creo que en 1953 el experimento Chile fue la punta de lanza para la expansión de lo que hoy podemos llamar el neoliberalismo en Latinoamérica. Pero básicamente en educación. Yo quiero recordar que Albion Patterson, entonces director de la Administración para la Cooperación en Chile, posteriormente la llamada USAID, que ya sabemos que ha trabajado en connivencia con la CIA en algunas cuestiones como Venezuela, en fin. Y Theodore Schultz, presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, tuvieron una conversación sobre la urgencia de cambiar la formación de los hombres. Y eso era influir en la educación. En esa conversación, ellos decían que el gobierno de Estados Unidos no se empeñaba demasiado en una guerra intelectual contra el marxismo. Y entonces concluyeron que querían que los países pobres trabajen su salvación económica vinculándose a nosotros, decía Patterson, y que su desarrollo económico se consiga a nuestra manera. Así es como empezó el experimento Chile y le entregaron el país a Milton Friedman y los Chicago Boys. El propio Patterson fue a visitar al entonces rector de la Universidad Nacional de Chile para hacerle la propuesta de este intercambio con los educadores de la Universidad de Chicago. Le dijo que no. ¿Y entonces dónde fue? A la Universidad Católica de Chile, que ni siquiera tenía la carrera de Economía, pero la fundaron para eso. Bueno, este entramado de sometimiento o de resometimiento abre la escuela de Chicago, los Chicago Boys, en todos los sentidos para América Latina. Unos años después, recordemos que el informe Faure de 1971 decía aprender a hacer la educación del futuro. Creo que ahí podemos empezar a pensar en una nueva pedagogía del sometimiento que tiene que ver y se va a difundir desde los organismos internacionales, como lo venimos sufriendo en nuestros países. Y aquí aparece el concepto de la educación continuada, ¿no? Esto que hoy se traduce como aprender a aprender, aprender para toda la vida. Ahora, ¿aprender qué? ¿Qué está pasando en nuestras aulas? ¿Qué está pasando con la formación de nuestros docentes? Educación para Todos fue el documento madre, podríamos decir,
en 1990 firmado en la cumbre de Yonten y reafirmado en Dakar 2000, donde se producen todos estos cambios. Educación y conocimiento, ejes para la transformación productiva con equidad. Aquí es donde el conocimiento empieza una transición hacia el espacio instrumental. Esto es importante porque empieza el concepto de ¿para qué sirve la escuela? Yo lo recuerdo perfectamente, esos años durante los 90, que los debates eran el concepto de servidumbre escolar. Nuestra primera ley federal de educación, que viene a suplantar a la histórica 1420 de 1884, después del Congreso Pedagógico del 82, de 1882, donde ahí se establecen los conceptos de educación pública, gratuita, común. Y aquí es donde empiezan a tambalear eso que parecía resuelto en el debate Estado-Iglesia de fin del siglo XIX. Este problema sobre la instrumentalidad de la educación desplaza a que nuestros estudiantes dejen de tomar la educación en función de su formación intelectual y se conviertan en sujetos de la performatividad económica. Porque el fin de la educación instrumental que propone la reforma para nuestros egresados secundarios y universitarios es la empleabilidad. Paradójicamente, la empleabilidad dentro de un espectro de trabajos precarios. Con solo ver hoy lo que significan las ACAP acá en la ciudad de Buenos Aires, que serían los convenios que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con empresas para las famosas pasantías, bueno, es trabajo precario, del más precario posible. Ahí no hay ningún tipo de formación que tenga que ver con lo intelectual. Hay una formación en la obediencia. Hay una formación en la repetición de tareas monótonas. Este es todo un tema que, sin embargo, está pasando con muy poca crítica de que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes vayan, por ejemplo, a hacer una pasantía a un hotel como ayudante de mocama y supuestamente están estudiando administración. Entonces, estos puntos donde el estudiante termina haciendo trabajo gratuito y que esa empresa no esté pagando un trabajador y que esté siendo reemplazado por un estudiante, es una manifestación clara del neoliberalismo, donde propone la eficiencia como el menor gasto posible. En todo caso, tener trabajadores gratis. Bueno, estos formatos... Darío, un momentico, mientras... Darío, sí. Un momento, porque tenemos un problema aquí como con el sonido, está entrecortado. Vamos a hacer bueno, pero mientras arreglan ahí un poquito, creo que Darío ha dicho algunos conceptos muy importantes sobre todo este tema.